Antes de orar, permítanme comentar brevemente acerca de cómo llegué al tema que quisiera compartir en el día de hoy, para luego haber encontrado que le daba continuación a algo que aparentemente se predicó aquí el domingo pasado, pero estaba pensando, cuando soy invitado a cualquier lugar, a menos que se me entregue el tema, no quisiera traer cualquier tema porque entiendo que Dios tiene algo que decir a cada grupo de personas en algún momento a través del siervo que Él elija, envíe, y yo quisiera poder traer el tema que está en la mente de Dios y no necesariamente el tema que está en mi mente. Pensando acerca de si yo estuviera en Juárez por última vez y no nos vayamos a volver a ver, y que quizás esa haya sido la providencia de Dios. ¿Cuáles 3 o 4 temas? Pudiera ser Juárez, pero pudiera ser otra iglesia, honestamente. Pudiera ser mi propia iglesia. ¿Cuáles 3 o 4 temas tú quisieras como predicar? Tienes un día para predicar y al final te mueres. ¿Cuáles serían esos temas? Y pensé que yo quisiera haber predicado antes de morir acerca de 4 cosas sobre las cuales yo he predicado en algún momento, pero una sería sobre el carácter de Dios. Otra, obviamente, sobre el Evangelio, que también revela en gran manera ese carácter de Dios y la centralidad de Cristo en ese Evangelio. Un tercer tema sería el empoderamiento que el Espíritu de Dios viene a darnos para vivir la vida cristiana de tal manera que sus mandamientos no nos parezcan gravosos, sino que sea verdaderamente un yugo fácil y una carga ligera, como Cristo la definió. Y el cuarto sería acerca de la necesidad continua que el creyente tiene de vivir una vida de arrepentimiento. Dada la naturaleza caída de cada uno de nosotros todos tenemos la necesidad de vivir, no de arrepentirnos una vez para venir a Cristo, no, de vivir una vida de arrepentimiento. De hecho, la primera tesis de Martín Lutero, de las 95 tesis que Martín Lutero escribió para iniciar toda una reforma, toda una revolución, la primera de las 95 dice lo siguiente: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepiéntanse, Él pretendía que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Toda la vida. Todos los días, final del día, creo que lo comenté durante la conferencia, cuando oro, entre las 2 primeras cosas que yo hago es pedir perdón. Porque nosotros vivimos en continua violación de la ley de Dios. Pero yo sé que Dios ha dicho que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. La inclinación natural del ser humano es hacia el pecado. Y aunque nosotros muchas veces creemos habernos arrepentido, la realidad es que con frecuencia nosotros hemos confesado, pero no nos hemos arrepentido. De hecho, ustedes conocen que los discípulos en un momento dado vinieron del maestro y le dijeron, maestro, enséñanos a orar porque no sabemos cómo. Yo creo que otra petición sería, maestro, necesitamos arrepentirnos, pero no sabemos cómo. Enséñanos a orar y a arrepentirnos. O, maestro, enséñanos a arrepentirnos en oración, todavía mejor. Otras veces nosotros confesamos de manera selectiva, aun cuando es con Dios. Tratamos de mencionar aquellas cosas que nos resulten menos vergonzosas y menos dolorosas. Tanto es así y tan regular es esto que el gran teólogo norteamericano Jonathan Edwards decía, pensando acerca de nuestra inclinación hacia el pecado: cuando yo oro, yo peco. Cuando yo me confieso, yo peco. Cuando yo me arrepiento, yo peco. Claro que pecamos porque ninguno de nosotros tiene completa y absoluta entendimiento acerca de lo gravoso del pecado y de lo profundo que necesita ser mi arrepentimiento. Y Dios en su gracia nos concede el perdón a pesar de que hemos pecado aún el arrepentimiento.
Muchas veces pensamos, ¿qué es lo mínimo que yo tengo que decirle al pastor para como ya salir de esto? Pero eso no es el espíritu de arrepentimiento. Nuestra necesidad de arrepentimiento es mucho mayor y mucho más continua de lo que la mayoría de nosotros nos percatamos. Y por eso, esta mañana yo quise compartir algo que compartir con nuestra iglesia no hace tanto, y le he dado el título de Orando con un espíritu de arrepentimiento. El Señor nos enseñó a través de la pluma, si pudiéramos decir, de David, que Él no rechaza al corazón contrito y humillado. Y por eso yo creo que no hay ningún texto de la palabra mejor que el Salmo 51, inspirado por el Espíritu de Dios, para enseñarnos a arrepentirnos en oración. Algunos de los salmos en el hebreo, arriba, antes de comenzar, especifican la ocasión para el cual o por la cual se escribió el salmo. Este es uno de ellos. Esto es lo que dice en el hebreo. David se había apartado de Dios cuando se llegó a Betsabé. Ahora escucha esto, porque yo quiero que tú veas en este salmo no solamente el corazón de David cuando se arrepiente, el corazón humano que necesita perdón, pero yo quiero que tú veas sobre todo el corazón de Dios, porque de eso es que trata la Biblia, de revelar a Dios. David se había apartado de Dios cuando se llegó a Betsabé, escucha, pero Dios se acercó a él cuando Natán fue a él. De manera que cuando Natán va a confrontar a David, la persona que escribió esto arriba del salmo para que generaciones futuras entendieran la ocasión, entendió el corazón de Dios. No es que Natán fue a confrontar a David, aunque lo hizo. No es que Dios tenía el deseo de acercarse a David, porque David no se estaba acercando a Dios y por tanto le envió en su amor, en su gracia, en su misericordia, le envió un mensajero para acercar el corazón de David al corazón de Dios otra vez. Juan Calvino, comentando acerca de este salmo, decía, es asombroso que un hombre dotado de forma tan extraordinaria por parte del Espíritu haya continuado en un estado de indolencia espiritual por casi una. Si le pasó a David, puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Nada más que una influencia satánica, dice Calvino, podría explicar tal estupor de conciencia. Sin embargo, también es chocante el ejemplo de misericordia divina. Chocante. El hecho de que Dios enviara al profeta Natán para restaurar a David. Por otro lado, añade Calvino que no hay razón para pensar que durante esos meses de alejamiento David haya dejado de involucrarse en sacrificios de adoración o que se le haya extinguido totalmente su fe del corazón, sino que más bien vestigios de gracia le permitieron continuar laborando bajo una insensibilidad letal. Vestigios de la gracia de Dios le permitieron a David durante este tiempo de indolencia espiritual continuar participando probablemente en sacrificios en el templo. A mí no me cabe la menor duda, puede estar equivocado, pero pienso que David fue al templo, ofreció sacrificio, no encontró perdón, no encontró descarga para su alma. Vestigios de gracias continuaron empujándolo quizás intermitentemente. Y lo que Calvino estaba tratando de ayudarnos a entender es que es posible pecar, permanecer sin arrepentimiento y todavía continuar viniendo a la iglesia, participando en grupos pequeños y pensar que nuestra participación en esas actividades son como la evidencia de que yo todavía no me he alejado de Dios, cuando en realidad mi corazón sí lo está. Calvino agrega, nosotros debiéramos temblar al considerar que un hombre tan excelente pudiera caer en tal condición. Antes de yo leer el Salmo, para aquellos de nosotros que estamos menos familiarizados con el pecado de David, déjame decirte brevemente, en un par de minutos, cuál es la ocasión del Salmo. David se queda en Jerusalén cuando debió haber estado en guerra, según lo que dicen las Escrituras. Sale a su balcón en la madrugada, en la noche. Hay una mujer que está ahí bañándose. Él la ve, le resulta atractiva.
Él pregunta quién es, su siervo le dice que es Betsabé. Dios le abre una puerta para que salga, porque el siervo de David le dice, ella es la esposa de Urías. Es como, ups, pero no, la manda a buscar. Tiene intimidad con ella. La manera como está dicho en el hebreo, dice que David la tomó, y alguien como John Piper dice estar convencido de que David la violó. Yo no sé si fue así o no, pero lo que ocurrió no fue bonito. La mujer le manda un mensaje a David, le manda a decir posteriormente, estoy embarazada. David dice, uff. Manda a buscar al esposo que estaba en el campo de batalla, a Urías, lo invita a su casa, lo invita a cenar y luego lo invita a retirarse a su casa para que pueda tener intimidad con su esposa. David estaba tratando de hacer lucir que el embarazo no era suyo, sino de Urías, el esposo. Al otro día David se entera de que Urías no fue a su casa, se quedó fuera de la casa, de hecho, fuera de la casa de David. ¿Y cuál fue la razón? Que Urías razonó, mis hombres están en el campo de batalla, están peleando, no puede ser que yo vaya a disfrutar esta noche. Eso no le gustó a David. David vuelve a invitar a Urías a la casa, le da de cenar y esta vez lo emborracha y le dice, vete a tu casa. Y la intención era que tuviera intimidad. Quizá ahora lo haces cuando esté borracho. Urías vuelve y se queda afuera, y al otro día se entera David de que Urías había dicho, yo no puedo irme al campo de batalla, yo no puedo irme, a la intimidad mientras mis hombres están en el campo de batalla. Urías borracho es más noble que David en este momento. David dice, no, pero yo no puedo dejar esto así. Escribe una carta, concibe un plan de cómo darle muerte a Urías. Tiene el corazón tan insensible que le entrega la carta a Urías. Dice, ve y llévaselo a tu comandante. Urías es tan noble que no abre la carta para leer su contenido. Lo entregó a su comandante, le entregó su sentencia de muerte. Cuando la batalla esté más feroz, quiero que todos se retiren, dejen a Urías solo para que muera en el campo de batalla. Urías muere. El siervo de Joab, el comandante, va donde David por encargo de su señor, de Joab. Dile a David que Urías ha muerto. Me imagino que tenía la cara un tanto compungida. Pensó probablemente David seguro se va a compungir cuando oiga esta noticia de que Urías ha muerto. Y David, el texto no lo dice, pero me imagino le pone la mano sobre el hombro a Joab. Y estas son sus palabras. Así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. ¿En serio, David? ¿Tú puedes ser tan cínico? Tú acabas de matar a este hombre y le está diciendo a Joab, no te preocupes. Al mensajero de Joab, eso es lo que pasa en las batallas. Se mueren uno, se mueren. Y el reloj comienza a check, 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 check. Los días pasan y las semanas pasan y David está tranquilo, como que nada ha ocurrido. Y Natán va y le cuenta una historia de este hombre que llega al pueblo, un hombre rico, con múltiples ovejas. Y quería darle de cena a este visitante, de comer a este visitante, pero no quería matar una de sus múltiples ovejas, de manera que uno de sus siervos, que tenía una sola ovejita, es elegido para que esta oveja sea sacrificada para darle de comer a este siervo. Natán le cuenta la historia y David se enoja tanto que le hayan dado muerte a esta oveja para darle de comer a este visitante, que dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, David, este eres tú. Imagina el peso de la culpa sobre David. Cuando él se percata que él reaccionó de una manera tan airada por la muerte de una oveja, lo cual ocurría en el templo múltiples veces al día, y él acababa de matar meses atrás al esposo de una mujer que él había embarazado,
que si nada hubiese ocurrido. Padre, gracias, porque solo tu gracia y tu misericordia podría lidiar con un corazón así de endurecido. Y pensar que el nuestro no es necesariamente muy diferente, excepto que tu gracia se mantenga viva en nuestros corazones, ayudándole a retener la sensibilidad por las cosas sagradas y por el sacrificio de Cristo a favor. Padre, como cantamos hace poco tiempo atrás, que yo no pierda el asombro de tu gracia. Eso no son simplemente líricas bonitas. Eso es una realidad de nuestras vidas, la facilidad con la que perdemos el asombro de la gracia que nos ha perdonado por el derramamiento de sangre. Yo te pido, oh Dios, que por la sangre de tu Hijo y el poder del Espíritu que mora en nosotros, tú nos dé ojos para ver en esto. No simplemente para ver mi corazón, especialmente para ver el tuyo. El mío que se inclina hacia el pecado y el tuyo que se inclina hacia el perdón. El mío que se inclina hacia la transgresión y el tuyo que se inclina a ver a tu hijo limpiando mi transgresión. Ayúdame, oh Dios, a exponer tu palabra. Tu palabra exponga tu corazón. Exponga tu corazón primero para yo poder ver el mío. Porque es simplemente la visión de tu corazón que me permite ver la caída del mundo. Gracias en Cristo Jesús. Imagínate, tú eres David, conoces la historia, tú recuerdas perfectamente todo lo ocurrido. Natán acaba de irse de tu casa. David se retira a una habitación y escribe esto. Trata de situarte inmediatamente después de la confrontación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad. Y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Entonces, oh Dios, cuando hagas esto, no si lo haces, no cuando lo hagas. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia.
Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo te lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciará. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Ese es Israel. David sabe que su pecado ha afectado a la nación. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces te ofrecerán novillos sobre tu altar. Salmo 51 es uno de los 7 salmos penitenciales o de arrepentimiento que aparecen en el Salterio. Y esos 7 están bajo una sombrilla más grande, conocida como salmos de lamentos personal. Los demás salmos penitenciales son el 6, 32, donde David habla de este pecado otra vez, el 38, 102, 130, 140. El salmista David está consciente de su propia miseria. Él reconoce su condición de espiritual y acepta la gravedad de su culpa, pues él ha roto el pecado, el pacto, con Dios. Este es el comentario de uno de los comentaristas sobre este texto. Si tú lees con detenimiento, esta es la oración de un hombre que se sentía abrumado, no simplemente cargado, abrumado por su pecado. El Salmo no solamente, el Salmo revela la miseria humana. Cuando leía el Salmo, lágrimas brotaron en mis ojos. Yo no estaba haciendo un drama de esto. Me conmovió otra vez, no solamente la miseria del corazón de David en este momento, de la miseria del corazón humano, de la raza a la cual yo pertenezco. La condición de desesperación de alguien que ha pecado y que ha descubierto la profundidad de su pecado. Luego que su conciencia fuera despertada por las palabras misericordiosas del profeta Natán, cuando Dios decidió acercarse a David, porque David no se estaba acercando a Dios. Pero el Salmo revela al mismo tiempo lo infinito de la misericordia de Dios, que es capaz de perdonar pecados tan horribles. Años me ha costado, Dios es mi testigo, digerir la historia de David. Y la única manera que he podido digerirla es entendiendo no solamente la depravación de la raza humana, pero la misericordia infinita y la gracia extraordinaria de nuestro Dios. De manera que mi intención esta mañana no es cargarte de culpa. Mi intención esta mañana, contigo y conmigo, es que aprendamos a arrepentirnos de corazón cuando oramos, que vivamos una vida de arrepentimiento, porque yo creo que esa es una de las más grandes necesidades del creyente enseñada por Lutero en su primera tesis. Primera. Yo quiero en primer lugar que tú veas que un corazón arrepentido apela al carácter bondadoso de Dios. Eso es lo primero. Reconociendo que Él no es digno de ningún mérito o favor aparte de la gracia de Dios. Versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios. Yo soy un gran pecador. No, eso no es lo que sigue. Conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, bórrala porque tu misericordia es grande. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de pecado, de mi pecado. Ese es el clamor profundo de un hombre que conoce el corazón de Dios.
Él no apela a ninguna otra cosa. Aquí no hay circunstancias atenuantes para mi pecado. Él sabe que era culpable de adulterio, él sabe que era culpable de homicidio, él sabe que de acuerdo a la ley, él merecía la muerte 2 veces. La ley de Moisés estipulaba la muerte por el adulterio y la muerte por el homicidio. Si David era llevado a juicio, lo que él merecía era, si fuera posible, que le diera muerte 2 veces. De manera que David está apelando únicamente a la misericordia de Dios, algo que nosotros no acabamos de entender. Quizás esta historia nos ayude. En la época de los reyes en Francia, un joven fue condenado a la muerte, a la horca, y su madre consiguió de alguna manera ver al rey que por un par de minutos, y va donde el rey le dice: al señor rey, su majestad, yo le pido por misericordia, tenga misericordia de mi hijo que mañana irá a la horca. Y el rey le dice: señora, su hijo es un delincuente, es un transgresor de la ley, él no merece perdón. Y la señora dice: pero mi señor, fuera merecida, no fuera misericordia. Yo he clamado por su misericordia. Y el rey fue sacudido de tal manera que le dijo: señora, cuando me lo pone de esta manera, yo perdonaré a su. David dice: conforme a lo inmenso de tu misericordia, de tu compasión. De hecho, en el lenguaje original dice: a la multitud de tus compasiones. Es como que Dios tiene compasión y compasión y compasión otra vez y compasión otra vez. No pase por alto la palabra compasión. Tú te has compadecido de alguien en alguna ocasión. Tú dices: oye, me dio una compasión oír eso. ¿Qué provocó en ti? Un dolor. A Dios le duele tu pecado. A Dios le duele ver el daño que tú te autoprovoca cuando pecas. Recuerda lo que el profeta dice de acerca de Dios y con relación al pueblo de Israel: en todas sus aflicciones yo también tuve afligido. Dijo. ¿Qué? ¿No orquestaste tú todas estas aflicciones? Sí, pero yo también estuve afligido. Eso es como es el corazón de nuestro Dios. A pesar de todo lo que la gente habla del Dios cruel del Antiguo Testamento, la gente que habla del Dios cruel del Antiguo Testamento no conoce el Antiguo Testamento. Si hay un lugar donde el corazón bondadoso, extraordinariamente misericordioso de Dios aparece en despliegue en todos los colores posibles, es en el Antiguo Testamento. Dios lidiando con pueblos de dura cerviz todo el tiempo por cientos de años. Y aquí David, en el Antiguo Testamento, mereciendo la muerte 2 veces, encuentra perdón de parte de Dios. Tanto perdón que lo deja ser autor de un número de salmos que aparecen hoy en la Biblia que tú y yo tenemos. David aprendió que el pecado corrompe la vida del creyente. Tu pecado y el mío. Que anestesia la conciencia. Nos pone como en estupor espiritual. Embarra el nombre de Dios. Mancha. Trae mancha a su cuerpo. Muy sucio. David dice en el versículo 2: lávame por completo de mi maldad y límpiame. En segundo lugar, un corazón arrepentido reconoce su pecado sin culpar a ninguna otra persona. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. David no está buscando otro culpable. David no está diciendo: si Betsabé no hubiese salido. Betsabé salió a provocarme. No, David no hizo lo que Adán hizo, no. La mujer que tú metes. Entre ella y tú está el problema, no yo. David no hizo lo que Eva hizo, no la serpiente que se apareció. Cuando Dios encendió la luz sobre la conciencia de David, y David vio lo sucio de su pecado, como lo vio el profeta Isaías, cuando
cuando se encontró con Dios, encontró la santidad de Dios, que él grita, ay de mí que estoy muerto, yo soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Eso es como Isaías se sintió, pero ¿sabes qué? Dios no le dijo a sí mismo, sufre tu pecado, porque eso es lo que te toca en tu condición de pecador. No, Dios dio órdenes para que uno de los serafines viniera con un carbón encendido, lo pasara por los labios del profeta e inmediatamente le escuchó, tu culpa ha sido removida de ti. Hermanos, la idea detrás de este salmo no es que recordemos que nunca debemos tratar de olvidar el pecado ni de anestesiarlo, sino de lidiar con él. Por algo nos dice Juan, Dios es fiel y justo para perdonar y confesamos nuestros pecados. David entendió tan bien algo que tú y yo no entendemos, es qué es lo que el pecado es, pero lo entendió después de haber incurrido en él de manera profunda. Y David usa 3 palabras distintas para definir lo que él ha hecho. Y él habla en el versículo 1, habla de mis transgresiones. Cuando tú transgredes algo, tú has transgredido que un límite. ¿Y cuál es ese límite? El límite de la ley de Dios. Eso implica mi pecado. Dios puso un límite y yo transgredí ese límite. Por tanto, yo soy un transgresor y yo puedo transgredir ese límite de pensamiento, de obras, que sería comisión, cosas que hago, o de omisión, o de un estado de mi corazón. Por eso uno de los teólogos de la Reforma, A.H. Strong, decía, el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, algo que hace, disposición, el estado en que está, o algún estado de tu alma, de tu mente. David dice, yo conozco mi transgresión. Santiago 2:11 dice que nosotros somos transgresores de la ley, violadores del límite. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción del ley. Es algo que tú has infringido. Pero David no solamente le llama a lo que él ha hecho transgresión, le llama maldad en el versículo 2. Perdona mi maldad. Raramente quizás algunos de ustedes lo han hecho. Estoy tratando de incorporarlo a mi vocabulario cuando le pido perdón a Dios con más frecuencia para que yo entienda siempre la naturaleza del pecado. Esto es maldad. Esto no es un error simplemente. No es que me equivoqué. Una maldad del corazón. El pecado es perverso delante de Dios. Por eso David le llama maldad, transgresión, maldad. Versículo 2 y 3 se llama mi pecado, que implica esa palabra quedarse corto de lo que Dios requiere. ¿Qué es lo que Dios requiere? Perfección moral. De ahí la gratitud a Cristo Jesús, que vivió en perfección moral para que no pudiera ser contado a favor nuestro. David usa la palabra pecado como sinónimo de maldad. Hermanos, tú y yo no tenemos idea de lo perverso que el pecado es. No tenemos la más mínima idea. Nosotros podemos tener algo de idea si consideramos un par de cosas reveladas en la palabra. Pero con definiciones del hebreo, del griego, no, nada de eso nos va a dar una idea. Pero quizá eso nos pueda ayudar. Para perdonar tu pecado y el mío, te requirió la acción más cruel y violenta ejecutada contra la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, 3 veces santo. Para perdonar lo horrendo de tu pecado, hubo que cometer tal crueldad. Y nunca ha sido diferente. En el Antiguo Testamento había un acto cruel que tipificaba lo que vendría. Se mataba cruelmente un corderito inocente, llamémosle, sin culpa, sin mancha, sin defecto, de 1 añito de edad. Cruelmente. Mira la cruz y mira a un Cristo desfigurado, como dice Isaías en el Salmo 52, 53, perdón, Isaías 52, 53,
que él fue desfigurado, su rostro fue tan desfigurado que los hombres que pasaban no lo podían reconocer. Eso le costó al Hijo el perdón de mi pecado. La paga del pecado es tan horrenda porque el pecado es tan horrible. Pero yo no lo sé. Solo la misericordia de Dios puede sacar al pecador de su miseria. David se responsabiliza de mis transgresiones, mi maldad y mi pecado. Yo pequé, mi transgresión, mi pecado, mi maldad. Eso está sobre mis hombros, Dios, y sobre nadie. En tercer lugar, el corazón arrepentido reconoce que ha ofendido a Dios de manera terrible y reconoce que independientemente de las consecuencias que Dios imponga, ese Dios es justo en sus juicios. El día que Natán fue y le confrontó a David, dijo: David, el hijo tuyo con Betsabé va a morir porque Dios decidió herir. Dios decidió herirlo, quitarle la vida. Nadie peca en privado. Tu pecado, mi pecado, afectado. Tu pecado afectó a Cristo. Mira la cruz. Lo afectó terrible. David dice: no, tú eres justo. David oyó el veredicto: tu hijo va a morir, el hijo tuyo con Betsabé va a morir. David dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. Esto va a ocurrir, pero yo quiero que tú sepas, Dios, tú eres justo. Y sin reproche cuando juzgas. Yo crucé una línea que nunca debía haber cruzado. Yo merezco la muerte. Lamento que esté a mi hijo el que tenga que morir. Es como si Dios hubiese estado diciendo: lamento también que sea mi unigénito el que tenga que morir por tus pecados. Miguel. David, yo soy un transgresor. Él reconoce que él violó o que él pecó contra la ley de Dios. Pero él no solamente pecó contra la ley de Dios. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo? Los teólogos se han debatido a lo largo de los años qué es lo que Pablo quiso decir con la ley de Cristo. Y yo he leído lo que dicen y creo que el consenso es, y tiene toda la lógica del mundo, cuando Pablo dijo que nosotros estamos bajo la ley de Cristo, nos dejó dicho: Cristo te resumió la ley en 2 mandamientos. Tú ama a Dios, más de los mandamientos, y tú ama a tu prójimo. Esta es la ley de Cristo. Y todo pecado es en esas 2 direcciones. De manera que cuando tú y yo pecamos, cuando David pecó, él pecó contra la ley del amor. Él no amó a Dios cuando lo deshonró. Él no amó a Betsabé, a quien la hizo enviudar. Él no amó a Urías, su prójimo, cuando lo mató. David no amó a sus hijos, a quienes dañó, en su ejemplo. Él no amó a la nación de Israel, que estaba en su punto cumbre, y después de este pecado comienza a decaer y a caer y a caer. Llega Salomón, muere Salomón, se divide el reino hasta el día de hoy. Desde la cima hasta el valle y nunca más. Por eso David ora aquí por restauración de él, no vamos a llegar ahí, pero y restauración de la nación. David sabe que él violó una ley. Nosotros transgredimos la ley porque hay un dador de la ley. El dador de la ley nos dio la ley porque él sabe que esa ley representa su estándar y el mejor nivel de vida posible espiritualmente hablando es en conformidad con la ley. La ley se nos dio para proteger nuestras vidas. La ley la ley existe por el amor del Creador a sus criaturas.
Imagínate el número de personas que morirían todos los días si no hubieran leyes de tránsito. Las leyes aún de los seres humanos, en el mejor de los casos, existen para protección de nuestras vidas, mucho más la ley de Dios. El ser humano se queja de la ley de Dios porque él desconoce que el placer temporal les trae destrucción total. Como él desconoce eso, él incurre una y otra vez en la violación. El hijo de David y Betsabé murió, la familia de David sufrió enormemente, no tengo tiempo para entrar en todas las consecuencias. David entiende esto, entiende que todas estas cosas que le fueron anunciadas, la espada jamás se apartaría de su familia, y esto era justo que Dios determinara esto. Escúchalo otra vez, versículo 4, segunda parte, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando justo. De hecho, David escribió lo mismo de otra manera en el Salmo 19:9. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Los juicios del Señor son verdaderos, incluyendo este que está sobre mí ahora, todos ellos. Dios nos impone consecuencias que nosotros encontramos muy pesadas, cuando en realidad el peso de lo que yo merezco lo llevó Cristo en la cruz. El resto de lo que a mí me toca es una fracción muy pequeña, impuesta no como castigo, sino como disciplina para reformar mi carácter. Por eso es que el autor de Hebreos dice, la disciplina de Dios es un acto de amor. Dios no es menos amoroso cuando me disciplina que cuando me bendice otorgándome algo. Es exactamente el mismo amor con diferentes colores. David está entendiendo eso. Cristo fue el que pagó de la manera que pagó. ¿Sabes qué? Cuando Cristo fue a la cruz y sufrió como sufrió y lo burlaron, lo traspasaron, lo laceraron, fue justo. No porque él lo merecía, sino porque yo lo merecía. Y él voluntariamente aceptó recibir sobre su cuerpo lo que yo debía recibir. Por tanto, fue justo por lo que él estaba allí haciendo, no por lo que él era. En cuarto lugar, un corazón arrepentido entiende la profundidad de su pecado cuando logra ver que pecamos contra la santidad de Dios. Lo profundo. David finalmente entendió. Escucha, versículo 5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Es como si David hubiese dicho, yo entiendo. No es que yo soy un pecador horrible después que cometí este pecado. No, es que yo cometí este pecado horrible porque yo era un pecador antes de. En pecado me concibieron. En pecado me concibió mi madre. En pecado crecí. Rodeado de pecado crecí y estoy. Rodeado de pecado me he desenvuelto toda la vida. Es que mi naturaleza está corrompida desde el nacimiento. Yo creo que si nosotros pudiéramos entender el pecado mejor de esa manera, la idea por la cual Dios quiere que yo lo entienda, no es para que yo viva lacerándome, no es para que yo viva agradeciéndole a Cristo lo que hizo por mí. Porque hasta que yo no entienda lo horrible del pecado, no voy a entender lo increíble de la cruz. Hasta que yo no entienda lo gravoso que es el pecado, no voy a entender lo grandioso que es la gracia. Eso es como es. Calvino dice, el pecado ejerce dominio sobre nosotros y corrompe nuestras mentes y corazón. Esa es la razón por la que Dios, mira lo terrible del pecado, que para luchar contra él, ¿usted sabe lo que se requiere? Poder infinito morando dentro de él. Esto es increíble.
Dios tomó el poder infinito de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, lo hizo morar dentro de mí, me dijo, a través de Él, dependiendo de Él, es la única manera como vas a poder luchar contra el pecado y aún así nos vence. Dada nuestra naturaleza y esencia pecadora, escúchame hermano, esto es como nuestros pensamientos son pecaminosos, nuestras emociones son pecaminosas, nuestras intenciones son pecaminosas, nuestros deseos son pecaminosos, nuestras acciones son pecaminosas, nuestros juicios son pecaminosos, nuestro hablar es pecaminoso, nuestros entretenimientos son pecaminosos, nuestras redes sociales son pecaminosas, nuestras oraciones son pecaminosas y Santiago está ahí para confirmármelo. Ustedes no saben cómo pedir y cuando piden, piden con malas intenciones. Razón decía Edward, cuando oro peco, cuando me arrepiento peco. Pero ¿cómo más yo sé que todo esto que acabo de decir es verdad? Porque la palabra declara de manera absoluta, solo Dios es santo. ¿Cuál es la conclusión? Solo Dios es santo, solo Dios tiene pensamientos santos, acciones santas, motivaciones santas, emociones santas, juicios santos. Pero Dios me ve en Cristo por su gracia. David dice, yo nací en iniquidad me concibió mi madre. Dios le dio un grado de iluminación para que David, con transparencia, con humildad, dejara su legado de lo horrible de su pecado para que yo pudiera aprender a arrepentirme en oración delante de Dios, para que Dios pueda mantener viva la apreciación por su gracia y pueda seguir visitando a su pueblo más gracia, más gracia y más gracia. En quinto lugar, el tiempo ha ido avanzando. Un corazón arrepentido reconoce lo importante, que lo importante no es lucir bien o limpio o justo en lo externo, sino estar bien delante de Dios en el interior de nuestros corazones. De ahí la palabra de versículo 6 y hasta ahí llegaremos hoy. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Es como si David estuviera diciendo, ¿qué hacía yo escondiendo mi pecado para lucir bien delante de la nación de Israel? Eso no tenía ningún sentido cuando en mi interior yo lucía horrible delante de ti. Y muchas veces nuestra preocupación es que la gente no se entere, no se vaya el pastor, la iglesia, los demás hermanos, o mi esposo, mi esposa, que no se vaya a enterar. Mientras no se entere, nos sentimos tranquilos. Pero David dice, no, es que no es ahí, es en el interior de mi corazón. Y cuando David fue restaurado, después de confesar y admitir su pecado. De hecho, David estaba peor delante de Dios que lo mal que estaba físicamente. David estaba mal físicamente. Pecado enferma. Escucha en el Salmo 32, te voy a leer versículos 3 y 4 solamente, para que puedas ver que David se enfermó, su pecado lo enfermó. Mientras que hallé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Eso no fue después de Natán ir y del arrepentimiento, eso es antes. Tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Yo perdí peso. Yo gemía todas las noches. Yo lloraba. Mi pecado estaba delante de mí. Cuando me acostaba, ahí estaba mi pecado. Cuando me levantaba, ahí estaba mi pecado. Yo traté de ocultarlo delante de los hombres, pero tú no dejaste de ocultar el pecado delante de mis propios ojos. Estaba siempre delante de mí. Yo me hacía al que no sabía nada, al que no conocía nada, pero no era verdad. Mi cuerpo se consumía. Yo había perdido peso. Yo estaba físicamente, emocionalmente, espiritualmente enfermo, aunque los hombres no lo supieran. Hermano, la solución de tu problema y el mío
No es silencio. Admisión y confesión para encontrar perdón. Admisión, confesión para encontrar perdón. Quizá esta historia real te ayude, pero habla de esta hermanita y este hermanito que fueron al campo de su abuelo. Abuelo le regaló, nosotros llamamos un tirapiedra, no sé cómo usted le llama, es como una onda. ¿Cómo le llaman? Re- Resortera, gracias. Y el hermanito sale al patio con su resortera y apunta así como al pato del abuelo, un pato muy amado por el abuelo. Él está practicando, lo acaban de dar. Accidentalmente le dio en la cabeza al pato y lo mató. Y él va entre los matorrales y esconde el pato. Por los próximos 2 días, el abuelo quería hacer cosas con el nieto y le dice a la nieta, a la hermanita, mira, voy a ir a caminar con fulano, tu hermanito, para que ayudes a tu abuela con esto. Y el hermanito, qué bueno, acuérdate del pato, soy yo que voy. Abuelo, dice mi hermanito que vaya yo. Él ayuda al abuelo. Próximo día. El abuelo dice que va a hacer algo más, no recuerdo ahora, con su nieto, y la nieta le dice a su hermanito, voy yo, acuérdate del pato. Y el hermanito ya tiene días, van, días vienen, y ya está cansado, está agobiado, y un día decide que va a hablar con la abuela, y va donde la abuela y dice, abuela, yo tengo algo que confesar. Mira, con esta resortera que me dieron, yo hice esto y maté el pato del abuelo, y yo no sé si el abuelo le ha echado de menos, pero yo lo escondí. Y la abuela le dijo, yo sé, estaba en la ventana de la cocina cuando pasó. Yo solamente quería saber cuánto tiempo tú te ibas a dejar esclavizar de tu hermano hasta que confesar. Dios conoce tu pecado. Y quiero saber cuánto tiempo tú te vas a dejar esclavizar por tu pecado hasta llegar a confesar. No hago nada con ocultar algo que Dios sabe. Lo sabe mejor que yo, con más detalle. Escucha a David en el Salmo 32. A medida que traemos esto a un cierre. Versículo 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. ¿Y qué pasó? Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Escucha, tú perdonaste la culpa de mi pecado. Yo me imagino cuando eso ocurrió, cómo David se sintió. Yo me imagino que sintió que miles de libras de pesos fueron removidas de sus hombros. Pienso que la luz regresó a la oscuridad de su mente y de su corazón, que el gozo secó las lágrimas que habían estado con él por meses, que volvió a dormir tranquilo, que perdió el temor de que otros se enteraran. Él ha sido perdonado. Yo creo que eso es lo que motiva a David al comienzo del Salmo 32, antes de decirnos cuán enfermo él llegó a estar, a decir lo siguiente, versículo 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán bienaventurado, cuán benditos son los hijos de Dios hoy, cuyo pecado ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Cuán liviano debiéramos caminar. Ciertamente mi yugo es liviano, mi carga es ligera. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados del trabajo físico de todos los días. No creo que Cristo estaba hablando de eso. Del pecado que los agobia, los cansa, los drena. Venid a mí y vas a descubrir cuán liviana es mi carga, cuán ligero es mi yugo. David había escondido su pecado por casi un año, pero hoy, en ese momento, él había sido perdonado. Dice, cuán bendecido es esta condición de perdón. Cuán distinto a lo que viví. Qué diferente se siente y se ve la vida.
Esta vez estaba viuda, él no podía regresar a Uría. Pero de una u otra manera, esto apunta al sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando yo peco de una forma que yo no puedo regresar al pasado y rehacer las cosas, pero yo puedo ir a la cruz y dejar mi carta, confesar abiertamente, transparentemente, humildemente, con un corazón contrito y humillado, y poder recibir el perdón de Dios. Y luego poder decir, Señor, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Yo me he puesto en paz contigo. David luego habla, no tengo tiempo para cubrir esta segunda parte, dice, cuando tú hagas esto, no si lo haces, cuando lo hagas, te voy a enseñar a los transgresores tus caminos. Otra palabra, yo aprendí, yo crecí, yo entiendo, yo no sabía. Y ahora mi testimonio de vida, lo que hice, pero más allá de cómo tú me perdonaste, yo lo voy a usar para que generaciones tras generaciones tras generaciones puedan aprender de la bondad de tu corazón, de lo inmenso de tu misericordia y de la gravedad del pecado en nosotros y nuestra condición caída, que necesita continuamente ser lavados por tu gracia y tu misericordia, depender continuamente de tu espíritu, vivir una vida de arrepentimiento, reconociendo que tú estás ahí para escucharnos y perdonar. Porque tú eres justo para perdonar nuestros pecados cuando lo confesamos y nos arrepentimos con corazón contrito y humillado.